Patriotas, la autoproclamada presidenta de Bolivia se burla de nosotros los mexicanos porque nuestro gobierno es encabezado por una persona que es de ideología de izquierda. Según ella, se viene lo peor para México y según ella, lo mejor que podríamos hacer nosotros los mexicanos es quitarle de sus manos el poder al presidente López Obrador y devolverle el poder a los que pertenecen a las corrientes de derecha. Todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y si todavía no lo han hecho los invito a que en este momento se suscriban a este que es su canal, que activen la campanita de las notificaciones y así puedan seguir muy de cerca todos los contenidos que estamos generando y compartiendo para ustedes día con día. Pues bien, mis queridos patriotas, pasemos a la información que tenemos preparada para este video. Pues resulta que la que se proclamó presidenta de Bolivia, la presidenta interina de Bolivia, ahora se está burlando de nosotros los mexicanos y de nuestro presidente en turno, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Incluso está diciendo que lo que ellos están viviendo allá con este golpe de estado, con esta oleada de delincuencia, de inseguridad en las calles, va a ser poco comparado con lo que le va a llegar a pasar a México, a nuestro país, gracias a que nosotros los mexicanos decidimos votar por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes creen esta barbaridad? ¿Ustedes creen tremenda babosada salida de esta boca? Pues bien, mis queridos amigos, pasemos a revisar la información que tenemos preparada el día de hoy. Me da mucha pena los mexicanos, dice presidenta interina de Bolivia sobre el gobierno de México. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo que le dan mucha pena a los mexicanos y que Evo Morales está en México queriendo verse como una víctima cuando, dijo, no lo es. A mí me da mucha pena a los mexicanos porque algo de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar, expresó la presidenta autoproclamada de Bolivia. Añadió que Evo Morales se fue porque quiso, porque no se atrevía a responderle al país. Ese fue un acto cobarde. Está ahora en México queriendo verse como una víctima, queriendo engañar al mundo entero diciendo que lo que hubo en Bolivia es un golpe. Eso no es un golpe, tan falso como los resultados de las elecciones del 20 de octubre. Jeanine Áñez, opositora de Morales y quien se autoproclamó este martes como presidenta, dijo que espera que México a México no le pase con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que ha pasado Bolivia con Evo Morales, quien señaló se aferró al poder y cooptó instituciones. Es decir, ella jura y perjura que porque el presidente actual López Obrador corresponde a las ideologías de izquierda, que se va a aferrar a la presidencia de México con uñas y dientes, que jamás la va a querer soltar y que pobre de nosotros los mexicanos porque va a desaparecer a todas las instituciones, porque va a ser una revoltura del país y porque por más que nos llegue a rejoder a nosotros los mexicanos, jamás va a querer soltar la silla presidencial. Estas fueron sus palabras, este es su argumento, que pobre de nosotros los mexicanos, que nos agarremos con lo que nos espera, que porque lo que se viene no va a estar fácil, que porque que la izquierda, que el presidente de la República, que porque Evo Morales quiere venir a fingir que es una buena persona, que cuando en realidad no lo es, cuando México, desde un inicio, la postura del gobierno de México ha sido, no me interesa si era bueno o si era malo, estamos hablando de que su vida estaba corriendo riesgo y que por mismo motivo, por tal motivo, el gobierno de México optó por asignarle, por darle el asilo político aquí en México para que su vida no estuviera corriendo ningún riesgo. Ese fue el argumento por parte del presidente de la República, por parte del secretario de Relaciones Exteriores, era tomar acciones, tomar medidas para intentar salvar una vida que estaba corriendo peligro en Bolivia. Y bien, pues esta no es la única información, o esto no es lo único que la presidenta interina, la autoproclamada presidenta interina de Bolivia ha lanzado en contra de México. Pues resulta que ahora quieren forzar
a los medios de comunicación mexicanos, al gobierno de México, a que Evo Morales no tenga ni voz ni voto dentro de nuestro país, que no pueda ni siquiera estar publicando cosas a través de sus redes sociales, que no pueda ni siquiera estar mandando mensajes a Bolivia, que no pueda expresarse de absolutamente nada. Quieren forzar a México a que se le quite el derecho de libre expresión a Evo Morales. Vayamos a verlo en la siguiente información. Bolivia reclamará a México por actividades políticas de Evo Morales. Bolivia presentará un reclamo diplomático ante México por la actuación política del expresidente Evo Morales, asiliado en nuestro país, anunció este jueves la presidenta interina de Bolivia. Tenemos a una canciller, Karen Longari, que hará la representación que corresponda ante esa ruptura de ese protocolo de asilo político. El exgobernante indígena, a quien el gobierno mexicano al presidente López Obrador le dio asilo, es decir, estamos hablando de Evo Morales, ha ofrecido conferencias de prensa y ha estado activo en Twitter desde que llegó a ese país el martes, 2 días después de renunciar presionado por protestas contra su cuestionada reelección el 20 de octubre y tras perder el apoyo de las fuerzas del ejército, de la policía, de los de allá de Bolivia. México tendría que exigirle a Evo Morales a que cumpla con los protocolos de asilo y no estar incitando al país con su afán prorroguista de continuar en el poder desde donde está. Eso es verdaderamente vergonzoso, dijo la nueva mandataria derechista boliviana, quien asumió el poder el martes en una sesión sin el quórum reglamentario, es decir, por sus pantalones asumió la presidencia interina de Bolivia. Pero ¿qué es lo que Evo Morales ha estado haciendo desde aquí de México, desde aquí nuestro país, que ha estado incomodando tanto a esta autoproclamada presidenta? Lo único que ha estado haciendo es incitar a que se tenga un diálogo en Bolivia con el fin de cesar todo lo que está ocurriendo allá, con el fin de que las calles vuelvan a tener paz, de que los ciudadanos de Bolivia tengan tranquilidad, que tengan seguridad, que se lleven a cabo elecciones, que se lleven a cabo procesos electorales justos para que se determine quién sí debe de ser presidente de Bolivia, quién es la mejor opción para las personas, para los bolivianos. Bien, vayamos a ver qué es lo que tanto escándalo le está llevando a esta autoproclamada presidenta con las declaraciones de Evo Morales, persona que está siendo protegida por el gobierno del presidente López Obrador. Convoca a Evo Morales al diálogo nacional para pacificar Bolivia. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, convocó a un diálogo nacional con agenda abierta con los países amigos de la región en aras de pacificar su país de origen y de detener todas estas situaciones delictivas e inseguras que ejercen algunos grupos. Por supuesto, si mi pueblo lo pide, estamos dispuestos a volver a pacificar. Es importante el diálogo nacional, anotó en una rueda de prensa que tuvo en un museo en la Ciudad de México. Al destacar que su renuncia fue por el pueblo y para evitar más confrontación, Morales subrayó que van por un diálogo nacional, ya que pues las actitudes que quitan la paz de las calles no son la manera adecuada, según lo califica Evo Morales, para poner una solución a todos los problemas que está teniendo Bolivia actualmente, y pues estas actitudes no son las adecuadas dentro de las marchas, de las manifestaciones. Aseveró que sin duda un diálogo nacional será difícil, que sin un diálogo nacional será difícil detener la confrontación que enfrenta su país tras un presunto fraude electoral luego de las elecciones del pasado 20 de octubre, que derivaron protestas y que orillaron a la renuncia de Evo Morales al cargo que ostentaba desde el año 2006. Este es el mensaje, esto es lo que Evo Morales dijo de forma pública estando aquí en territorio de México, en nuestro territorio nacional, que tanto ha estado incomodando a la presidenta, a la autoproclamada presidenta de Bolivia. Sin embargo, resulta y sabemos perfectamente bien que el gobierno de México, dadas las circunstancias, dado el modo en el que esta persona asumió la presidencia, que no había quórum, que no se completaba con el quórum, que no había las condiciones, ella a fin de cuentas dijo: yo voy a ser presidenta, le guste a quien le guste, le incomode a quien le incomode. Pues el gobierno de México, por supuesto, no la reconoce a ella como presidenta de Bolivia.
Gobierno de México no reconoce a Yanine Áñez como presidenta de Bolivia. La embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, dijo que el gobierno de México no reconoce a esta persona como presidenta interina de Bolivia debido a que se rompió el orden constitucional y anunció que acoge en la embajada a 30 exfuncionarios de Evo Morales y legisladores. El gobierno de México no reconoce el gobierno de Yanine Áñez. Estamos en una compleja transición política en Bolivia. Esto es lo que dijo la embajadora de México allá en aquel país. Lo único que México quiere es que se respete la voluntad del pueblo boliviano y esta voluntad debe manifestarse y ejercerse por los cauces constitucionales y pacíficos, añadió. Estas fueron sus palabras. La embajadora Mercado dijo que hay 35 personas que han pedido asilo y a 30 de estas ya se les concedió y están físicamente en edificios de la Embajada de México en La Paz. Explicó que esas personas en algún momento deberán viajar a México y ese viaje se concretará si existe un salvoconducto para garantizar que puedan salir con bien de Bolivia. Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que será la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard, quien valorará cómo se presentan las cosas en Bolivia para actuar en consecuencia. ¿Qué tipo de relaciones va a estar sosteniendo México con esta autoproclamada presidenta? Recordó que por ahora México tiene el compromiso de traer a México a quienes estén en la embajada, quienes han pedido el asilo. Eso lo tenemos que llevar a cabo y corresponde también a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bien, mis queridos patriotas, pues resulta que México no es el único país de América Latina que desconoce a Yanine Áñez como presidenta interina de Bolivia. Pues a esto se suma también el gobierno de Uruguay y el gobierno de Venezuela, quienes no están contentos o quienes no ven con buenos ojos la forma en la que esta mujer se autoproclama presidenta de un país como Bolivia. El gobierno de Uruguay no reconoce a Áñez como presidenta interina de Bolivia. El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Nova, aseveró este miércoles que su país solo reconoce a presidentes surgidos de elecciones, a propósito de la autoproclamación de la senadora opositora de Bolivia, Yanine Áñez, como presidenta interina del país andino. Asimismo, el gobierno uruguayo hizo un llamado urgente a los bolivianos para cesar los actos que están dando inseguridad a las calles, además para reencauzar el proceso electoral conforme a la Constitución y a las leyes de Bolivia. Y bien, pues mis queridos patriotas, son 3 países los que hasta el momento dicen de forma pública que desconocen a Yanine Áñez como presidenta de Bolivia. Yanine Áñez, que es de derecha, está intentando golpear desde Bolivia al gobierno de México porque el gobierno de México se mostró solidario con Evo Morales, expresidente de Bolivia. Y según esta mujer, pobre de nosotros los mexicanos, hay de nosotros los mexicanos que tenemos a un presidente que es de izquierda y que según ella seguramente va a llevar a México a la destrucción, como si no tuviéramos demasiadas pruebas de que la derecha es la que nomás no hace nada por sacar adelante a los pueblos más necesitados. Bien, patriotas, yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. También déjenos su opinión en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales.